Este, vamos a arrancar. Primero, gracias por estar, gracias por invitarme. Damsu siempre está en mi corazoncito, siempre hemos ayudado a generar este grupo y he colaborado en lo posible con las experiencias, con la parte de docencia y veo que eh, uno puede estar muy orgulloso de lo bien que está armado y lo bien que se trabaja en ese equipo. Este, Primero, agradecer a la invitación que me hicieron. Segundo, voy a tratar de... Primero quería felicitarlas por la linda presentación que hicieron y fue muy completa. Y voy a tratar de hablar un poquito del problema y entender que el tabaquismo es una problemática que nos afecta directamente en la salud pública, que tiene un gran impacto en nuestra sociedad y que los profesionales de la salud tenemos diferentes herramientas para ayudar a los pacientes a dejar de fumar, pero como digo, hay que creérselo y hay que trabajar en saber empujar al paciente, derivar al paciente, trabajar en que el paciente entienda que hay una chance, una buena posibilidad de que él deje de ser fumador. Eh, Primero, porque estoy en representación de ASAT, que es la Asociación Argentina de Tabacología, que es una entidad científica federal interdisciplinaria que se creó allá hace 14 años, en el 2006, en un congreso donde un grupo de loquitos teníamos la intención de generar un espacio donde podamos brindar asistencia, docencia e investigación. Y a mí, que me gusta hablar y dar charlas, obviamente me convocaron para todo lo que sea docencia y trabajo en investigación en el área. Entonces, ASAR reúne a profesionales no solo médicos, sino de diferentes áreas de la salud y también eh, personas que cumplen otros roles en la sociedad y que pueden formar parte de esta asociación, acercarse y trabajar por el bien común de la población. Hablar de qué es el tabaquismo, ya sabemos que no es un hábito, no es un estilo, no es una elección que hacen los pacientes. Lamentablemente es una enfermedad crónica, como dijeron, es una adicción y los profesionales de la salud tenemos que empezar a, a entender esta palabra de adicción, no de hábito, ni una elección. La mayoría de los pacientes que nos consultan justamente nos dicen que ellos lo que no pueden es dejar de fumar, que a ellos les gusta, pero que aunque tengan la intención de hacerlo, no pueden dejar. Y que es una enfermedad crónica, cumple todos los criterios de enfermedad crónica, es progresiva, recidivante, y en los daños que vamos a ver en la salud se producen generalmente a lo largo de la vida de este paciente en diferentes enfermedades que van alterando su calidad de salud. Obviamente altera morfológicamente porque se ve que los receptores de acetilcolina, que son los que estimulan la nicotina en el sistema nervioso central, se ven multiplicados por 3000 veces más estos receptores y hay una modificación entonces morfológica y funcional en el cerebro de este paciente y que va a modificar las conductas del individuo. Y hay pacientes que nos dicen, yo me baño fumando o me visto y salgo a la 12 de la noche a buscar paquetes de cigarrillo. Esto es lo que cambia mucho en los pacientes. Y entender que el tabaquismo, obviamente, cuando hablamos de relaciones con otras enfermedades, lo primero que tenemos que pensar en las enfermedades no transmisibles, donde nuestros pacientes se van a enfermar y nuestros pacientes se van a morir por estas principales causas, las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la enfermedad respiratoria. Estas son las enfermedades que producen la mayor morbimortalidad de nuestros pacientes y el tabaquismo lamentablemente las cruza a todas y tiene injerencia directa en la evolución de estas enfermedades. Entonces, si miramos a nivel poblacional, la gente se va a enfermar mucho por el consumo del tabaco a lo largo de su vida. ¿Y de qué se enferman principalmente? Bueno, se enferman, fíjense, de EPOC,
se enferman de las obstrucciones arteriales, tanto a nivel coronario como a nivel del sistema nervioso central, es decir, va a tener ACV, puede presentar infecciones, las neumonías entre ellas las principales, y pueden tener también otros cánceres que lamentablemente nuestra sociedad todavía no los reconoce como al tabaquismo como un agente causal de estas enfermedades como los cánceres de laringe, los cánceres de vejiga y otros tipos de cáncer, no solamente el pulmón, que es lo que mayormente recuerda a la población. Pero fíjense que las personas se mueren principalmente de causas cardiológicas o cardíacas o cerebrovasculares, y esto es su principal factor de riesgo. Entonces, se enferman más de los pulmones, pero se mueren más de algunas obstrucciones arteriales y representa más del 13% de toda la mortalidad atribuible en la Argentina. Estos son los datos que nos preocupan, como en la población muy joven, fíjense, población, estamos hablando de 12 a 17 años, ya el 19% de los chicos consumen productos de tabaco y pasan rápidamente a un 47% a los 18 o 24 años. Esto es un estudio del Cedronar del año 17 y fíjense, en una encuesta de jóvenes realizada en la Argentina el año pasado, que fíjense las tasas de chicos entre 13 y 15 años que ya consumen productos de tabaco diariamente o frecuentemente. Fíjense, más del 20%. Esto es lo que nos llama la atención, que hay mucho todavía por desarrollar, por trabajar, por hacer para producir la prevención de que estos chicos desarrollen esta adicción y se vayan enfermando a lo largo de su vida. Esto también lo sabemos, que lamentablemente una de cada dos personas que fuman van a tener su mortalidad, su causa de mortalidad directamente relacionada con el cigarrillo. Y tenemos que hablar también de lo que es el tabaquismo activo y lo que es el tabaquismo pasivo, el tabaquismo de segunda mano. Entonces ahí tenemos también que entender que el tabaquismo pasivo produce mucho daño en aquellas personas que se ven expuestas al humo de tabaco y que gracias a los cambios que fueron produciéndose en las leyes, empezaron a disminuir estos número de personas expuestas, que en la Argentina representa casi 6.000 muertes al año. Eh, uno de cada 10 muertes son atribuibles al tabaquismo pasivo y existe una clara relación dosis-respuesta que a mayor exposición va a generar mayor daño y vamos a ver en edades precoces también patologías relacionadas. Y fíjense estos datos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, donde ya llevamos casi 10 años más, perdón, en el 2013 se reglamentó la ley y llevamos 8 años de la sanción de la ley del control de tabaco, pero fíjense lo que se vio con esta cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que sigue siendo alta la exposición en el hogar, 25% de las personas declararon que estaban expuestas al humo de tabaco en su hogar. Fíjense que declararon un 21% en lugares de trabajo, donde las personas pasan la mayor parte de su vida, y fíjense también la exposición en los chicos, que sigue siendo un valor muy alto. Los chicos están casi todo el tiempo en sus hogares y esto representa un número muy importante de exposición en chicos y menores. Y después lo último es la exposición en bares y restaurantes, que eso fue donde más impacto social tuvo, una disminución de casi el 50% al 21%. Ahí sí vimos mayor impacto por respetar la ley en los bares y restaurantes. La OMS habla directamente de la relación que tiene, entonces, el tabaco con las enfermedades pulmonares. Y las enfermedades pulmonares, primero, lo que como personal de salud siempre
manifestamos y remarcamos y hablamos, siempre pensamos en el cáncer de pulmón y en la EPOC. Pero también existe evidencia de relación directa con el asma en los chicos, con la no mejoría de los cuadros asmáticos cuando los pacientes fuman o se ven expuestos al humo de tabaco ajeno. También están las enfermedades intersticiales, las alergias y las infecciones pulmonares. Y en este punto quería remarcar que hay cambios estructurales que se producen por culpa del fumar en las vías respiratorias del paciente, que es la inflamación y la fibrosis peribronquial. Hay una disminución del limpiado del clearance mucociliar, hay una alteración del epitelio respiratorio y una adherencia bacteriana aumentada, favoreciendo así las infecciones y los cambios inmunológicos donde se ven alterado la respuesta inmune inespecífica de nuestro sistema inmune, se ve alterado esa respuesta y favorecen así las apariciones de enfermedades virales. Y justamente estamos atravesados por una pandemia viral que nos está cambiando toda la forma de actuar y pensar y cómo protegernos y cómo defendernos de estos agresores. Entonces, justamente en un informe de la OMS, el 29 de abril de este año, establece que los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas graves y muertes por culpa del COVID. Los que se ven infectados se desarrolla mayor síntomas graves, generalmente el uso de respiradores y el deceso del paciente. Fumar y vapear provoca la inflamación y alteración de la inmunidad en el sistema respiratorio, como les decía en la diapo anterior, y esto lo que lleva al peor pronóstico de estos pacientes. Tenemos que pensar que tanto los vapeadores y los narguilis tienen una mayor probabilidad de ser compartidos. Los chicos cuando tienen el consumo de estos vapeadores, generalmente lo comparten, lo hacen una sesión y se van pasando, convidando las boquillas o estos vapeadores, que por eso decimos en esta época de pandemia sería la vía de contagio favorecida por este consumo. Nosotros este año también, en el mes de mayo, realizamos una encuesta. Es una encuesta que largamos a la población en Argentina, totalmente virtual, donde queríamos ver qué pasaba con los pacientes fumadores y exfumadores durante el tema de la cuarentena. Tuvimos más de 1.900 encuestas respondidas. Estos son algunos datos que realizamos un corte observacional para ver qué es lo que estaban respondiendo las personas y nos faltan cerrar y terminar todos estos datos seguramente y analizar bien todos los datos que hemos recogido. Pero los datos que pudimos levantar es que el cigarrillo convencional o común es el que más se sigue usando, el tabaco de armar. Muchos pacientes ya redujeron el consumo de sus cigarrillos cuando fueron al consumo del cigarrillo liado o armado, y hay gente que está declarando usar el cigarrillo electrónico. Fíjense, el 3,7% de la población encuestada declaró el uso del cigarrillo electrónico de forma diaria, y nosotros en la encuesta nacional de factores de riesgo del año pasado teníamos solamente el 1,1%. Obviamente que no es, esta muestra es significativa y es representativa, pero obviamente no tiene la misma calidad de medición que la encuesta nacional realizada el año pasado. El 71% de la población encuestada manifestó querer dejar de fumar. Eso es lo que también vemos. Muchos fumadores quieren dejar. Y desde ese 71%, el 70% declararon estar preocupados por la pandemia y ellos ser fumadores o tener su historia de fumador. Por lo cual hay mucha gente que buscó ayuda o busca todos los días ayuda para dejar de fumar. También lo que nos llamó la atención es cuando les preguntamos a cuántos profesionales recurrió en las últimas veces que intentó dejar de fumar, y la verdad es que la mayoría de las veces recurrieron muy poco a los profesionales de salud, recurrieron a los
lo que le dijo la vecina, lo que le dijo un amigo, de la forma que intentó un familiar, y algunos recorrieron por sus propios medios a buscar en la farmacia algún medicamento que les sirva para dejar de fumar. Esto es lo que nos llamaba la atención. Hay mucha gente que quiere dejar de fumar, hay una declaración de buscar ayuda, pero también la limitación que hay para alcanzar a los profesionales adecuadamente entrenados para ayudarlos a dejar de fumar. Recordar también que no es posible motivar al paciente si el paciente no puede ver el claro beneficio que va a obtener con este cambio. Hay que charlar con los pacientes quieren dejar de fumar, pero tenemos que tratar de mostrarle desde dónde arranca y dónde va a llegar, cómo va a ser el caminito, cómo va a ser el proceso y las herramientas que tenemos como profesionales para ayudarlo y que hay un equipo tratante para acompañarlo en el proceso. Tiene que saber el paciente que podrá transitar este proceso acompañado por el sistema de salud. Y a veces hablar de entrevista motivacional y cómo motivar a nuestros pacientes a que dejen, a veces son libros y varias charlas que tenemos que desarrollar, pero lo que quería transmitirles es que la entrevista motivacional hay que sentarnos con cada uno de los pacientes, escuchar eh, lo que tiene que decirnos, escuchar su contexto de por qué fuma, qué representa ese cigarrillo en la vida cotidiana de ese paciente y empezar a trabajar con objetivos claros, estimularle la motivación para que siga avanzando y desarrollando, generar en él la autoconfianza y que él es parte de este cambio, también resolver las ambivalencias, porque muchos pacientes vienen con estas ambivalencias o creencias de no poder, creencias de que en intentos anteriores no pudo, y bueno, hay que trabajar con estos pensamientos, estas emociones y frustraciones que a veces traen los pacientes y poder generar así un cambio y mejorar un cambio en el comportamiento diario de este paciente. Pero a veces pensar en una charla motivacional o hablar con que un paciente, un profesional de salud, perdón, un profesional de salud pueda trabajar con un paciente y motivarlo al cambio, decimos, sí, pero a mí me gusta hablar de que motivadores no solamente nacen, sino que se hacen. Y hay que desarrollar herramientas en cada profesional para entender cómo intervenir en este paciente y poder mejorar, ayudarlo a que se acerque a su decisión de dejar de fumar. Si un paciente viene y le pregunta, doctor, ¿se puede dejar de fumar? Y realmente no es imposible, pero que vos lo consigas es tan poco probable como la paz del mundo, y si no lo haces en un par de meses, serás boleta. Yo creo que eso es lo menos motivacional que existe, y obviamente hay que cambiar ese tipo de intervención, hay que cambiar, hay que enseñar a los profesionales de salud a cómo abordar una consulta y cómo trabajar motivacionalmente cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo. Si un paciente nos consulta, ¿se puede dejar de fumar? Claro que sí, usted tiene las herramientas para hacerlo y obviamente si usted quiere hacerlo, si usted, perdón, no quiere hacerlo, por el solo hecho de haber preguntado ya se acerca un poco más a la decisión de fumar. Hay que saber trabajar, hay que saber intervenir en el paciente, explicarle que puede no ser tan fácil, pero seguramente no es lo difícil que él cree. Y seguramente que con ayuda de profesionales y con ayuda de adecuado fármacos, él puede atravesar todo el proceso sin sufrir como antes y lograrlo mucho más fácilmente. Que lo intente, que hay un médico que va a trabajar en la forma de motivarlo adecuadamente y acompañarlo en el proceso. También eh, quería comentarles que nosotros en nuestro equipo, lamentablemente por la cuestión de la cuarentena, dejamos de hacer todo lo que sea presencial con nuestros pacientes, que la mayoría de nuestros pacientes que venían
a talleres, tuvimos que finalizar las charlas de talleres y no teníamos los medios, no teníamos la implementación adecuada para migrar a formatos virtuales tan, tan de golpe como nos atravesó esta cuarentena. Pero ya en algunos lugares y en algunas provincias en el interior ya se está volviendo a tener consultas presenciales y obviamente tenemos que estar pensando en las medidas de cuidados que vamos a implementar en cada centro de atención para cuando nuestros pacientes puedan estar en una nueva consulta presencial. No es lo mismo que antes, nosotros estamos analizando en nuestro hospital cuáles son los protocolos a seguir y cuáles son las medidas que vamos a utilizar cuando ocurran nuevamente las consultas presenciales. Ahora, ¿migramos todo a la teleconsulta? Sí, empezamos a trabajar con diferentes plataformas, pero como nuestro hospital ya cuenta con una plataforma informática totalmente virtual que nosotros tuvimos que adaptar esto de las computadoras, poner las cámaras, pasar a tener auriculares todo el tiempo y hablar de una forma no adecuada como estábamos acostumbrados antes, pero nos llevó un tiempo de adaptación a los profesionales y también a los pacientes. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes mayores que tuvimos que recurrir a algún familiar, alguna persona que les permita acceder a estos formatos virtuales y hoy ya hay diferentes plataformas, tanto desde una notebook, una computadora, una PC o hasta los mismos celulares. Y la verdad es que los pacientes se van adaptando, los médicos nos vamos adaptando y estamos cada vez dándole una vuelta a la intervención. Obviamente, cuando usamos en este, digamos, interín del pasar de lo presencial a la teleconsulta en una plataforma, directamente todo del hospital donde trabajo, tuvimos que jugar un poco con los teléfonos. Entonces, empezamos a utilizar las videollamadas de WhatsApp, empezamos a usar llamadas telefónicas a teléfonos fijos, nos adaptamos con los teléfonos. Lo que obviamente nos quedó pendiente de seguir desarrollando es quién cubre estos costos, porque esta migración también del sistema no se encontró con diferentes modalidades de pago de servicios y de asistencia que tenemos que cada uno trabajar en su sistema, en el sistema de salud y en el sistema público y en el sistema privado. Bueno, hasta acá. Era contarle la experiencia que tenía. Esto es un espacio de preguntas. Somos pocos, así que me encantaría escuchar qué dudas tienen, qué dudas les generó y nada, para mí, como les dije al principio, contentísimos con que me inviten. Para mí es una charla entre amigos y, y estoy a disposición todas las veces que se requieran. ¿No entendieron nada o no me escucharon? No, sí. Muchísimas gracias por la presentación, doctor, totalmente clara. Bueno, gracias. Guillermo, te felicito por la presentación. Soy María Eugenia, ¿cómo estás? Sí. Quería preguntarte cómo solucionaron el tema de los consentimientos informados o el tema de la seguridad de la información del paciente. Acá, sí, en donde yo trabajo, es uno de los temas que nos tiene más demorados, digamos, porque el tema de, eso como te decía, de la seguridad del paciente en las plataformas y el tema del consentimiento informado, que fuera unificado desde una sola institución o aplicado específicamente para cesación tabáquica, la verdad que es un desafío y prácticamente a nosotros nos está demorando ese tema puntual. Si bien hemos seguido a nuestros pacientes en tratamiento y asumido pacientes por vía telefónica,
tenemos esas dos dificultades marcadas. No sé cómo lo pudieron solucionar ustedes. Bueno, te cuento, Euge, y les cuento a todos, que la verdad esa parte fue la parte también difícil de arrancar, porque, vuelvo a decir, necesitábamos un marco legal, necesitábamos un marco de que los pacientes entiendan cuál es el secreto profesional que guardamos en su historia clínica y que una plataforma abierta no lo permitía, pero una plataforma privada de la institución nuestra sí nos permitía ese resguardo. Si yo hago una charla por Zoom, si yo hago por una charla por un lugar, por una plataforma abierta, la única forma legal que teníamos era grabarla, pero después habría que pasarla todo a un documento y volver a volcarlo en la historia. Entonces, nuestra plataforma, lo que generamos es que todos los pacientes, antes de ingresar a la consulta, tanto de clínica, tanto de otra especialidad como para dejar de fumar, acepta un consentimiento informado, que está todo impreso y escrito, el paciente lo lee, es nada más una carilla, y abajo debe dar el consentimiento de que todo lo que se hable y que se diga en esta plataforma va a quedar directamente relacionado con su historia clínica y se transforma en un documento legal para todos. Eso es lo que nos pasó, nos llevó varias semanas también entenderlo. Los pacientes te decían no es lo mismo. Tenemos que entender que muchos pacientes cuando van a nuestros consultorios o van a nuestros talleres tienen una cierta libertad de hablar, tienen una forma más abierta, más tranquila de expresarse. En cambio, cuando están en la casa no pueden hablar tan abiertamente porque está el marido atrás o hay una familiar atrás. Y entonces, no fumé, te dicen, y el de atrás, viste, viene y sí, estuviste fumando. Entonces, hay que entender que no solamente hay un marco legal, sino hay un marco diferente. Hay un marco de asistencia diferente y el marco legal nosotros lo pudimos solucionar porque antes de ingresar a la teleconsulta, directamente el paciente acepta esta forma y esta medición o esta forma de hacer la asistencia. Entonces, eso nos da un marco legal. Está bien, gracias. Hay un consentimiento que el paciente debe dar el ok aceptado y ese consentimiento va a la historia clínica de su paciente. Aún algunos profesionales todavía hoy ponen teleconsulta en marco de emergencia COVID-19, resolución 279, creo que es, /20. Es decir, escriben todo eso cuando yo les explico que ya hay un consentimiento informado que el paciente acepta, que ya está normatizada y reglamentada y que hay ciertos marcos legales que nos protegen. Pero el paciente tiene que dar su consentimiento de esto, porque las plataformas abiertas tengan cuidado porque el paciente, a nosotros nos ha pasado ateneos o charlas que se meten gente no deseada. Por ejemplo, acá en la charla del meeting uno acepta esta persona que ingrese a esta charla, pero cuando nosotros tenemos talleres abiertos o tenemos una charla abierta, hemos tenido dificultades. Con lo cual, sigo diciendo, es muy bueno tener una plataforma adecuada en la institución que vos trabajás. Guillermo, es un placer escucharte y bueno, tuve algunos problemitas para ingresar, no lo podía creer, sinceramente, pero bueno, La acá tecnología a veces estoy. nos pasan estas cosas. Acá estoy. Hemos hecho campañas educativas de tabaquismo con el equipo del DAMSU, del gobierno y demás bajo la lluvia, así que hoy no nos podamos conectar es un detalle. La pregunta que te hago en la experiencia esta, que es corta la experiencia que tenemos, alrededor de 90 días trabajando todos muy desde la teleconferencia, ¿qué resultados vos has tenido con algunos pacientes que estás tratando y que están intentando dejar de fumar, digamos? A ver, esto es lo bueno.
he tenido pacientes que venían dejando de fumar antes de la cuarentena y lamentablemente con esta situación social que nos atraviesa, los pacientes mismos decidieron volver a fumar. ¿Por qué? Porque están más loquitos, porque se les cerró el negocio, porque tuvo que dejar de trabajar, porque tuvo que darse cuenta que la casa era un cambio, y algunos pacientes, lamentablemente, así como vemos en diferentes encuestas el incremento de consumo de sustancias, tanto de alcohol, de psicofármacos, también vimos el incremento de consumo de tabaco, y algunos pacientes míos recayeron al consumo. También lo que me llamó mucho la atención es que hay mucha gente que socialmente fumaba más afuera y que en la casa fumaba mucho menos. Y ahora la cuarentena, al dejarlo dentro de su casa y al tener hijos chicos o al tener pacientes mayores a su cargo, estar con gente mayor a su cargo, dice, empecé a fumar menos y me doy cuenta que podía dejar de fumar. Entonces consultaron, le hicimos una intervención rápida, le pusimos un parche, les estimulamos a que continúen con la consulta programada semanalmente, y la verdad es que dejaron. Y nos llama poderosamente la atención qué pasó en la cabeza de ese paciente, que tal vez otro médico o sus clínicos o sus neumonólogos le habrán dicho muchas veces deja, y el paciente no veía la oportunidad de hacerlo, y con este cambio vio la oportunidad, buscó ayuda y dejó. Entonces, hay un variado grupo de personas. Creo que, como también les pasó ahí a ustedes, las personas que más rápidamente se adaptan a los formatos virtuales son los pacientes que ya trabajaban con, con sus sistemas de su computadora o su celular, y que tenían generalmente resolución de cuestiones a través de estos formatos virtuales. Esa fue la gente que más se adaptó y que hoy le estamos ayudando a dejar de fumar mucho más fácilmente. ¿Qué me está costando? Pacientes muy mayores. Nosotros tenemos una población muy mayor acá en Capital, y la verdad es que nos llama la atención gente que quiere dejar de fumar a los 78 años. Pero está bien, si quiere dejar y le estimulamos y trabaja. Bueno, esa paciente es el que le cuesta prender su computadora. Antes, ese paciente el día de la mañana se levantaba, se preparaba, ¿para qué? Para ir al doctor, porque se iba al doctor. Ahora él se tiene que levantar y decir, prende la computadora y está el doctor atendiéndolo, y se olvida, porque él tiene otras cuestiones en la casa. Entonces, hay que entender que a veces nosotros a algunos pacientes les llamamos y le decimos, mire que hoy tenés la consulta a las 12, y yo le llamé a las 9 de la mañana para avisarle que a las 12 esté presente. Entonces, antes no lo hacíamos. Yo creo que nos estamos adaptando. Tenemos que mejorar la accesibilidad de los pacientes al sistema. Los pacientes, y me declaro yo también bastante reacio al sistema virtual, pero es lo que vino para quedarse. Y tenemos que adaptarnos nosotros a estas modalidades, y si lo podemos hacer bien y los pacientes son permeables a nuestros consejos, y antes de empezar la charla, yo llamé por teléfono a un paciente y, bueno, ponete adelante de tu computadora y hacé esto con el teclado y poné acá y poné, sí, hay que hacerlo. Y uno dice, pero esto va un poco más allá. Tal vez lo que tenemos que hacer es facilitar la accesibilidad de los pacientes al sistema, y que abordarlos desde una perspectiva más contextual, y explicarle que cuando volvamos a las consultas presenciales, tal vez los veamos y le peguemos la palmadita en el hombro que a mí me gustaba hacer con todos mis pacientes cuando venían a consultorio y dejaban de fumar. Entonces, insisto, esto es adaptarnos, es trabajar con cada uno de una forma diferente, y esto de charlar con ustedes
y que están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, y a veces con más frustraciones o más alegría, es lo mismo. Yo estoy contento que pensé que nosotros acá éramos, y que era muy dificultoso, pero ustedes ahí en Mendoza también lo están haciendo. Y si esperan que vengan 50 pacientes, bueno, busquemos la forma de que sea accesible para esos pacientes. Seguro. Porque, Guillermo, y te hago otra pregunta. ¿Cómo estimulan ustedes al personal, sobre todo del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es de donde vos trabajás y donde ustedes vos tenés la coordinación del conjunto de tabaquismo? ¿Cómo estimulan a los profesionales de la salud a que se formen para enseñar a dejar de fumar? es trabajo de hormiga, es desde pregrado, es de grado, es trabajar con los residentes, es un poco de lo que nos gusta a algunos, hacer sala, entonces te van conociendo. Lo más difícil a veces es estimular la formación y el conocimiento y el empoderamiento que quisiéramos que todos los profesionales lo tengan. Porque muchos chicos, cuando yo voy a dar una charla, me dicen, che, qué bueno, está fenómeno, esto me gusta, y al mes ya está haciendo otra cosa. Y creo que acá es desarrollar el compromiso que tenemos, desarrollar el compromiso con la asistencia pública, con una patología que enferma y mata a mucha población, entender que el tabaquismo es transversal para todo lo que es asistencia en patologías o enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, hoy yo le escucho a los chicos quieren ser especialistas en enfermedades no transmisibles, y le digo, bueno, primero abordar el tabaco, que es lo que más enferma y daña. Antes de ser diabetólogo o antes de ser neumonólogo, o antes, es decir, en todas tenés que empezar a desarrollar desde abajo. Y en los profesionales que ya están formados, en trabajar en comprender que es lo que más le cambia la vida a los pacientes. Los pacientes que dejan de fumar son muy agradecidos y uno lo va siguiendo con el transcurso de los años y los pacientes se enferman menos, consultan menos, están siempre con la preocupación, ¿cuándo puedo volver a fumar? Mirá que se casa mi hija, tengo miedo de volver a fumar. Entonces, ese acompañamiento que tenemos a veces, yo creo que es la deformación médica que tengo yo como médico de cabecera, de que insistimos y acompañamos a los pacientes a lo largo de su vida. Entonces, no lo vemos como una oportunidad, lo vemos como un proceso. Entonces, hay que trabajar con ese paciente y esto, como yo lo vivo, trato de enseñarle a mis compañeros, a mis alumnos, a motivarlos a aprender. Yo suelo decir, cuando estudiamos en la facultad o yo voy a dar charla a los residentes y vemos que los chicos ven una hipertensión y rápido piensan en los 4 o 5 remedios que le tienen que dar para bajarle la presión. Ven en el colesterol elevado, piensan rápidamente si las estatinas, los fibratos, cuál sería el medicamento, la cuestión para hacer para bajarle rápido el colesterol, si tienen que hacer dieta del Mediterráneo, la dieta cetogénica o la dieta. Che, qué rápido que pensaron en eso. Si piensan en un paciente con enfermedad vascular, periférica, rápidamente los chicos piensan en la aspirina. Entonces yo le pongo una diapositiva que si deja de fumar, más del 30% de esos pacientes va a mejorar todo sin gastar tanto en fármacos. Que lo primero que tenemos que hacer son los cambios de estilo de vida, mejorarle su alimentación, mejorarle su actividad física, que dejen de fumar antes de pensar tantos en remedios. Pero, vuelvo a decir, es a veces transformar
una conducta que nos fue impuesta durante toda la facultad de ver un factor de riesgo e intervenir en ese factor de riesgo, a ver a este paciente en un contexto e ir mejorándole sus cambios de estilo de vida. No sé si quieres... Ya fue mi clase esa era otra clase. Sí, Perdón. no, nosotros siempre hemos compartido mucho la pasión y el objetivo de ayudar a dejar de fumar con ustedes, que de algún modo son nuestros referentes, con quienes nos hemos formado, y tratamos de compartir desde el lugar que tenemos, no solo en DAMSU, sino en toda la comunidad universitaria y en la comunidad mendocina, pero nos ha costado muchísimo, nos ha costado mucho llegar a la gente, que conozcan el programa, que intenten, digamos, formarse, que sean multiplicadores de esta propuesta. Hemos hecho todos los años, hace casi 30 años, no dejamos de hacer campañas educativas y de prevención y tratamos de abordarlos desde distintos tópicos, desde las distintas edades. Hemos trabajado con los niños y los abuelos hace unos años atrás, hemos trabajado con las embarazadas, con los jóvenes, no solo con el consumo del tabaco, sino también con el consumo en general de sustancias. Hemos trabajado con los adultos y hace unos años que nos cuestionamos fuertemente esta idea de cómo multiplicar todo lo que sabemos y nuestra pasión porque la gente deje de fumar en los profesionales de la salud. Por eso este año dijimos, aunque estamos en pandemia, aunque COVID se ha instalado en nuestros hogares, desde otras perspectivas, en nuestros trabajos, en la calle, aún así no queremos dejar de hacer algo por esto que estamos absolutamente convencidos de los espacios libres de humo de tabaco, de las instituciones sin tabaco, de que los buffets no vendan cigarrillos, de que los jóvenes no inicien, como lo están haciendo cada vez a edad más temprana, el tabaquismo, pero yo no sé si todos, pero sentimos esto, que por ahí justamente los profesionales, que somos los que tenemos que dar el ejemplo, no somos los que más avanzamos en este sentido. Bueno, yo creo que ahí, por un lado, te digo, a ver, son dos ideas que quiero decirles. Una, Roxana, primero estamos luchando contra los grandes molinos de viento, digamos. Hay una empresa tabacalera que vive de esto y que invierte mucho para generar adictos y enfermos que consuman esto. Entonces, uno tiene que no bajar los brazos, seguir luchando, plantearse pequeños objetivos para poder valorar los logros, pero también hay un objetivo grande que es una vida de lucha, es una vida de trabajo, es una vida de la misma. Tanto ustedes como yo, que venimos hace 20 años con esto, uno entiende que es un camino y es un desarrollo. Y obviamente que si vos me decís, no ve los cambios, sí, hemos visto muchos cambios. Cuando empezamos esto, se fumaba en todos lados. Yo iba a la universidad y las universidades se fumaban. Y yo entraba a hablar de infección urinaria o empezaba a hablar de EPOC y los chicos del fondo estaban fumando. Entonces, ¿cambió? Sí. ¿Está cambiando de a poco? Sí. Cada vez hay menos médicos recién recibidos que tengan el consumo del tabaco. En nuestra época era mucho más. Yo entiendo que cambió la sociedad, que hoy se respeta, que hay algún cambio social, pero que nos falta mucho trabajar, sí. Nos falta trabajar con educación, nos falta trabajar con cambio de estilo de vida, pero es años, lleva décadas y generaciones lograr esos cambios. Pensar que uno solo va a hacerlo, no. Hay que trabajar en equipo y hay que saber acompañar el equipo. Y cada tanto, a mí ya me tiene que ir tocando, ir cambiando y que la gente nueva, la gente con más empuje, la gente con estos empuje que tiene y estas ganas que tiene,
empezar a ponerlos a que ellos sean los líderes y que trabajen en este cambio. Uno siente que no alcanzó todo lo que quería, pero fue mucho más de lo que pensamos hace 14 años cuando empezó Assad. Yo creo que realmente ha cambiado cosas, hemos logrado cambios sociales en algunas provincias con más y en otras provincias con menos. Uno si va a Tierra del Fuego es una de las provincias que mejor legislación tiene y hay un cambio también social. Pero bueno, trabajemos en nuestra comunidad para lograr que Mendoza tenga mejor ley, pueda tener una mejor fiscalización de esas leyes y que pueda haber realmente alguna sanción cuando se violen esas leyes. Entonces vamos a lograr que nuestra comunidad entienda y que pueda acompañar el cambio. Hacer que los profesionales digan es tarea de cada uno. Los chicos médicos nuevos tienen otros desarrollos. Te digo, yo me siento a hablar hoy con un médico y me habla de computadoras y me entiende de todo el sistema, y yo le digo, pero ¿sabés ayudar a tu paciente a dejar de fumar? Y me dice, eso ya voy a aprender, ahora aprendí esto otro. Bueno, hay que buscarle la vuelta para ver cómo le enseñamos eso.